Bienvenidos al programa número 44 de Economía en Breve, correspondiente al 28 de agosto del 2017, donde vamos a platicar de las nuevas amenazas del presidente Trump, los resultados desagregados del Producto Interno Bruto en México del segundo trimestre, las minutas de Banco de México y los indicadores más importantes de la semana. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del gran escritor y periodista francés Albert Camus. El mal que hay en el mundo casi siempre viene de la ignorancia, y las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la malevolencia si les falta entendimiento. El balance de lo ocurrido en la semana podríamos considerarlo nuevamente positivo, ya que a pesar del deterioro que hay en el entorno global, tuvimos una buena marcha en los mercados financieros nacionales y los indicadores económicos también se inclinan hacia el lado positivo en México. En los mercados financieros, nuestro tipo de cambio se apreció 0.59% para terminar la semana en 17.61 pesos por dólar, aún a pesar de la nueva declaración negativa realizada por el presidente Trump respecto al Tratado de Libre Comercio. Nuestro mercado accionario registró una ganancia por segunda semana consecutiva, subiendo 0.58% y acumulando una ganancia de 12.55% en lo que va del año. Los mercados accionarios de la muestra que seguimos presentaron también una ganancia por segunda semana consecutiva de 0.77% en esta ocasión. En el entorno global destacó en esta ocasión la reunión de los banqueros centrales en el Symposium de Jackson Hole, Wyoming, en donde tanto la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, comentaron que en estos momentos sería peligroso relajar las regulaciones financieras, ya que la actividad económica en el mundo todavía depende del apoyo que están brindándole la política monetaria acomodaticia de los principales bancos centrales. Esto, desde luego, en contra de las intenciones que ha manifestado el presidente Trump de relajar la regulación financiera en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente Trump continuó generando divisiones en su país, tanto en su discurso como en sus acciones. Por un lado, y en un acto que parecía más un evento de campaña que un acto presidencial, Trump retomó y de hecho reeditó sus declaraciones respecto a lo ocurrido en Charlottesville, pero ubicándose nuevamente en un terreno racista. Por otro lado, Trump indultó al controversial sheriff de Arizona, quien estaba convicto por rehusarse a obedecer una orden de la corte para detener los arrestos a supuestos inmigrantes ilegales. Muchos de los ayudantes de Trump le aconsejaban proceder de otra forma, pero Trump se hizo de oídos sordos en lo que es considerado el acto más contencioso de Trump ante la ley, sorprendiendo a mucha gente dentro del Departamento de Justicia y dejando una impresión de falta de respeto por la ley y el orden. El presidente también regresó a sus amenazas al Tratado de Libre Comercio a principios de la semana sin tener un impacto perceptible sobre el tipo de cambio, como ya vimos en la sección de mercados financieros. Cada vez más gente se está dando cuenta que a Trump le gusta vociferar y amenazar con consecuencias terribles si no consigue lo que quiere, y sus palabras van perdiendo credibilidad. Hay que notar, sin embargo, que Trump sí está tomando decisiones dentro de su control y que favorecen a la parte dura de su electorado cuando no logra superar los contrapesos institucionales que limitan su poder en la toma de ciertas decisiones que pueden ser controversiales. Este domingo en la mañana, Trump vuelve a la carga con su Twitter señalando temas que son sensibles para México. Primero, el tema del muro, insistiendo en que México tiene que pagar por él de una forma o de otra, y luego señalando que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, México y Canadá se están poniendo muy difíciles y preguntando a manera de amenaza si es el momento para terminar dicho tratado. Miren, la visión que impera en nuestro país y en los mercados financieros es que resulta completamente impensable que Estados Unidos dé por terminado el Tratado de Libre Comercio ante las enormes pérdidas que esto les representaría como país. Pero hay que notar que en los hechos Trump no está actuando en beneficio de su país, sino de su grupo electoral particular, incluso peleando con el liderazgo republicano. Ahora que está comenzando la discusión presupuestal ante el Congreso, Trump sabe que su propuesta de política económica y de aumento en el gasto en infraestructura no van a caminar y está enfocando su energía al tema del muro con México, donde ve amenazado su prestigio personal, llegando incluso al punto de amenazar al Congreso con cerrar las actividades del gobierno si no le dan el dinero necesario para financiar la construcción del muro.
El problema es que si Trump piensa que sus amenazas no funcionan porque la gente evalúa que no las puede realizar, entonces tendría que cumplir alguna de ellas sin importar lo negativas que pudieran resultar algunas de sus consecuencias. El escenario que se está perfilando es francamente preocupante ya que se está arrinconando. Las alternativas son que renuncie al muro y que acepte el deterioro en su prestigio personal, o que México o el Congreso de Estados Unidos cedan a su chantaje y acepten pagar por el muro. Ante estas alternativas, la probabilidad de que el presidente termine ordenando la terminación del Tratado de Libre Comercio puede estar creciendo peligrosamente. La expectativa de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio terminará produciendo un mejor acuerdo para todos descansa en el supuesto fundamental de que la razón termina imponiéndose sobre la arrogancia y el chantaje. Ojalá no estemos equivocados. Pasando a los indicadores de la semana, la venta de casas nuevas y usadas del mes de julio resultó menor a lo que se esperaba y menor a lo observado en el mes de junio, como puede verse en esta gráfica. Pasando a México, en la semana tuvimos mucha información, comenzando con las cifras desagregadas del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, de las cuales las del sector servicios eran las que faltaba por conocer y que les presentamos en este cuadro. En general se perciben tasas de crecimiento sólidas, destacando las resaltadas en verde, que son información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, esparcimiento y cultura, y finalmente servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Todos estos sectores están muy relacionados al mercado interno, lo que sugiere fortaleza en el mismo. La tasa de desocupación a nivel nacional que pueden ver aquí en la gráfica en la línea azul registró durante el mes de julio un nivel de 3.41%, que es el más bajo para un mes similar desde el año 2002. Las ventas minoristas presentaron un resultado decepcionante durante el mes de junio, como puede verse aquí en esta gráfica, al crecer solo 0.4% real anual. En este cuadro pueden ver el desempeño de los componentes de las ventas minoristas en los últimos meses, donde destaca una caída en el renglón de vehículos, combustibles y lubricantes en el mes de julio de 4.8% real anual. También se observa una debilidad en las ventas de tiendas de autoservicio y departamentales, al mismo tiempo que las ventas por internet, catálogos y televisión se están fortaleciendo, lo que sugiere que puede estar cambiando la forma en que los consumidores realizan sus compras. La inflación vuelve a resultar por arriba de lo esperado ahora en la primera quincena de agosto, como pueden ver en este cuadro del INEGI, registrando 0.31% en la quincena y alcanzando una variación anual de 6.59%. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles del índice de precio al consumidor, registró un incremento de 0.20% y llegando a una inflación anual de 5.02%, que es la más elevada que se ha observado desde el 2009. Estos resultados muy probablemente propiciarán una nueva revisión al alza en las expectativas de inflación de corto plazo y conllevan el riesgo de que se esté generando una inercia indeseable y difícil de romper. En los 2 años anteriores, muchos analistas nos preguntábamos por qué la fuerte depreciación que había tenido el tipo de cambio no se había transmitido con mayor claridad hacia los precios. Al parecer, tardó más tiempo al previsto en presentarse. Esto puede ser una señal de evidencia de que en nuestro país existen rigideces importantes en los precios, o sticky prices como se conoce en la literatura en inglés. Si este es el caso, entonces así como la inflación tardó en comenzar a reaccionar al alza, podría tardar más tiempo en niveles elevados antes de comenzar a descender, lo que implica el riesgo de empezar a generar nuevas correcciones en las expectativas de inflación de corto plazo e incluso ver afectadas las expectativas de inflación de largo plazo. Esto último resulta especialmente relevante para la conducción de la política monetaria de Banco de México. En la semana se dieron a conocer también las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde se observa, diría yo, un gran optimismo en la lectura que tienen de la inflación, destacando que ya observan el cambio en la tendencia de algunos de los rubros que fueron afectados por los choques iniciales de este año, que no ven presiones por el lado de la demanda, aunque sí están preocupados por la falta de holgura en el mercado laboral y la posibilidad de que nuevos incrementos salariales se vean reflejados sobre la inflación. Respecto a la posible baja en las tasas de interés, que es ampliamente anticipada por la mayoría de los analistas del mercado, no hay ninguna señal clara, es más, hay opiniones minoritarias que van en sentido contrario a esta posible baja.
Uno de los miembros señaló que la expectativa de baja en las tasas de interés por parte de analistas y mercados se basa en supuestos riesgosos. Agregó que con la inflación marchando por arriba de la meta, el Banco Central debería esforzarse por dar más credibilidad a sus objetivos. También dijo que para los agentes económicos lo relevante no es la convergencia de la inflación hacia su meta, sino que la inflación se ubique dentro del rango establecido por el Banco de México. Señaló también que ante la incertidumbre debe privilegiarse la cautela por parte del Banco de México y por lo mismo no deberían descartarse nuevos incrementos en la tasa de interés de referencia. Otro de los miembros señaló que un relajamiento monetario prematuro ante los riesgos que existen en el panorama podría resultar muy costoso. Así, de las minutas se desprende que la baja en las tasas de interés que están esperando los mercados no está todavía en el horizonte y por el contrario podría estar aumentando la probabilidad de que el siguiente movimiento sea de alza en las tasas de interés. Por último, también en la semana se dieron a conocer las cifras de la balanza de pagos del segundo trimestre que pueden ver en este cuadro de Banco de México con la nueva metodología implementada a partir de este año. Del cuadro destaca en primer lugar la fuerte reducción en el déficit de la cuenta corriente que prácticamente se cerró como resultado de un menor déficit en nuestra balanza comercial ante la reactivación que han tenido nuestras exportaciones. En segundo lugar, destaca un mayor endeudamiento neto en la cuenta financiera como resultado de una fuerte desaceleración en los flujos de inversión en cartera y de una desaceleración también importante en la adquisición neta de activos financieros. En la semana que inicia tendremos mucha información tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos habrá que ver el reporte de empleo del mes de agosto que se dará a conocer al final de la semana y que será muy importante para las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. También tendremos la primera revisión de los datos del PIB del segundo trimestre del año, el reporte de ingreso y gasto personal del mes de julio y el índice ISM manufacturero del mes de agosto. En México tendremos datos de remesas familiares, balanza comercial, actividad financiera y finanzas públicas, todos ellos del mes de julio, así como el informe trimestral de inflación de Banco de México, que nos mostrará la lectura que están haciendo de la inflación, y la encuesta de expectativas de los analistas del sector privado, también realizada por Banco de México ahora en el mes de agosto, donde seguramente veremos algunas revisiones a los pronósticos, especialmente de alza en las expectativas de crecimiento para este año. Por último, en la semana al viernes comenzará la nueva ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio y habrá que ver si los comentarios, los tweets recientes del presidente Trump no empiezan a tener un efecto negativo sobre el entorno de esta renegociación y sobre nuestros mercados financieros. Y con esto llegamos al final de este programa número 44 de Economía en Breve, con la invitación a que si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.